Muy buenas tardes, amigos y amigas de Tomo la Palabra. Yo soy Danilo Cruz Pichardo. Gracias por acompañarme a otra entrega de su espacio, donde de forma regular estamos comentando y analizando los temas políticos, económicos y sociales de actualidad de la República Dominicana, y de forma adicional algunos acontecimientos que se producen en el plano internacional cuando repercuten seriamente en nuestro país. Por ejemplo, hoy se produjo la respuesta de ataque de Israel a Irán. Pero observo que hay muchas versiones contradictorias entre los noticiarios extranjeros y no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió, en qué consistió el ataque, porque reitero, las versiones son contradictorias. Ahora bien, desde que yo era muchacho escucho decir: fulano cuando no está preso lo andan buscando. Y quiero decir que Israel es un país que cuando no está en guerra la está provocando. En estos momentos precisos, Israel tiene dos frentes abiertos, uno en Hamas y otro con Irán. Esos son acontecimientos que incrementan las tensiones en la región y que podrían tener consecuencias que anticipadamente no se pueden determinar. Anoche murió el doctor Franklin Almeida Rancière, es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero también es ministro de Interior y Policía del penúltimo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Me refiero al gobierno que presidió el doctor Leonel Fernández, pues él no ocupó cargo en los dos periodos que dirigió el país el licenciado Danilo Medina. Bueno, Franklin Almeida fue un hombre de convicciones bochistas, pero desde el punto de vista personal, aunque tengo que aprovechar la ocasión para dar mi sentida condolencia a sus familiares, pese a que no los conozco, y también a la alta dirigencia del partido Fuerza del Pueblo, empezando por el doctor Leonel Fernández. Pero quería decir que Franklin Almeida, en términos personal, fue un hombre que en su juventud fue del grupo que formó la comisión permanente del profesor Juan Bosch dentro del Partido Revolucionario Dominicano, pero que la salida de Bosch a finales de 1973 formó, porque fue fundador del Partido de la Liberación Dominicana, y él formaba parte de un grupo ácido en el PLD que algunos medios de comunicación social e inclusive el comunicador social Álvaro Arbelo Hijo denominaba el grupo de los sangruces, por decir los sangrudos, que es un vocablo sangrudo que quiere decir o significa antipático, fuerte, de temperamento fuerte, y ese grupo lo encabezaba Euclides Gutiérrez Félix, y del mismo formaba parte naturalmente Franklin Almeida, pero también formaba parte Felucho Jiménez, Víctor Grimaldi, aunque ya para el año 1990 es un hecho que no está totalmente esclarecido respecto a las elecciones que se celebraron en esa oportunidad, abandonó esa entidad política. Pero también estuvo Felucho Jiménez, entre otros.
Bueno, en ese partido los más sosegados eran Jorge Botello, en cierta medida Lidio Cadet, entre otros. Pero traigo a colación el hecho de la equivocada estrategia del profesor Juan Bosch, si es que se le puede llamar estrategia. Porque vos, después que salió del PRD, no se sabía si era oposición o era gobierno. No era gobierno porque su partido no ocupó cargos en el periodo de los 12 años de Joaquín Balaguer, ni se puede decir nada que afecte su conducta ética, moral, porque Bosch era un hombre insobornable. El que conoce a Bosch sabe que era un hombre honrado. Ahora, desde el punto de vista político, nunca se justificó el hecho de que haya tanta coincidencia con el gobierno de 12 años de Joaquín Balaguer. Recuerdo que el PLD a quien le hacía oposición era al PRD. Es que Bosch parece que nunca le perdonó al doctor José Francisco Peña Gómez que durante su estadía en España, en Benidorm, España, Peña Gómez se haya destacado como líder a tal punto que cuando Bosch regresó, ya Peña Gómez era un astro político que alumbraba, como él decía, con luz propia. Parece que esos celos y esas contradicciones que se produjeron a raíz del desembarco guerrillero que encabezó Camaño, dieron al traste finalmente con la división del Partido Revolucionario Dominicano. Pero lo que quería decir es que para el año 78, Bosch salía junto a un grupo de dirigentes del PLD por los barrios capitalinos a decir que el PRD y Peña Gómez estaban engañando a la población porque no había forma de desalojar a Joaquín Balaguer del poder político. Pero Peña Gómez había diseñado una estrategia para sacar a Balaguer por la vía electoral, y esa consistió en inscribir al PRD en la Internacional Socialista y crear una serie de vínculos internacionales que sirvieron a fin de cuentas para evitar que Balaguer se salga con la suya, que aún perdiendo las elecciones, como se intentó y como fue en efecto en 1978, se quede con el poder político. Bueno, ustedes saben que Peña Gómez tenía magníficas relaciones con esos grandes líderes europeos y que también Carlos Andrés Pérez, que era presidente de Venezuela, uno de los presidentes de mayor prestigio de la región, influyó grandemente para que no se vulnere la voluntad popular expresada en las urnas. Fue mucho poquito que ganó el PRD en el 78. Y Bosch planteó un gobierno cívico-militar, cuando lo que se correspondía era guardar silencio si no iba a llamar a que se respete la voluntad popular, que no lo iba a hacer de ninguna manera, por razones de pasiones, de fanatismo y posiblemente hasta de odio hacia el PRD y hacia el líder José Francisco Peña Gómez. Pero hay que decir lo siguiente: ese primer gobierno del PRD, o segundo gobierno, que el primero fue el de Juan Bosch, yo he sostenido a través de la prensa nacional que es el mejor gobierno que he conocido. Un gobierno de transformaciones políticas, donde se derogaron las leyes que prohibían o que impedían la práctica del comunismo en el país. En ese gobierno se liberaron todos los presos por razones políticas y se dejaron entrar al país todos los que se encontraban en el exilio. Y un gobierno que garantizó libertad política a la ciudadanía y que garantizó respeto a los derechos humanos,
todo eso desde el punto de vista político, porque en lo económico hay que recordar que don Antonio Guzmán dobló el sueldo mínimo. El sueldo era de 60 pesos y lo llevó a 120 pesos. Y fue un gobierno inclusive transparente, donde una deuda que tenía la Gulf and Western, ascendente a unos 38 millones de dólares, el Contralor General de la República, a la sazón, que era el doctor José Rafael Abinader, exigió que la Gulf and Western pague ese dinero que debía al Estado Dominicano, y con ese dinero se construyeron obras de infraestructura muy importantes en todo el país. Bueno, hay que ver la oposición, sin embargo, que hizo el PLD a ese gobierno de don Antonio junto a Balaguer y junto a Vincho Castillo, que era un hombre que Balaguer no lo tenía muy de cerca, pero que lo usaba como fuerza de choque. Y estos señores, líderes políticos, opositores, hasta llegaron a hacer ruedas de prensa conjuntas, sobre todo en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, a tal extremo que esos disturbios que se produjeron en el gobierno de Jorge Blanco durante los días 23, 24 y 25 de abril de 1984, yo digo que eso no fueron espontáneos, que ahí hubo una especie de algo preparado entre sectores políticos opositores y sectores militares vinculados al doctor Joaquín Balaguer. Naturalmente hay que reconocer un ejercicio de sensatez de que había disgusto en la población dominicana con el gobierno de Jorge Blanco, producto de la firma con el Fondo Monetario Internacional y el ajuste que sufrieron el grueso de los artículos de consumo diario de la canasta familiar, como se le suele denominar. Pero lo que quería decir es que un líder político o es gobierno o es oposición. Y ese ejercicio que hizo Bosch en esa época ni era de gobierno ni era de oposición, pero era más del gobierno que de la oposición. Y por eso Bosch posiblemente no pudo volver al poder, como no pudo posiblemente Hipólito Mejía, porque Hipólito Mejía, si fue que perdió, porque yo estoy entre los que creen que él ganó las elecciones del 2012, pero que a raíz de ahí hizo una amistad, una relación que para muchos resulta sospechosa con Danilo Medina, y empezó a elogiar el programa de la visita sorpresa. ¿Y qué hizo la militancia del Partido Revolucionario Moderno? ¿Qué le pasó factura? En las primarias del 2015, la militancia del PRM votó por Luis Abinader, que era el que estaba haciendo oposición. Hipólito estaba en un partido de oposición, pero no hacía oposición. Vivía elogiando los programas y políticas que implementaba el gobierno de Danilo Medina. Un programa como ese, la visita sorpresa, que todo el mundo sabe que estuvo lleno de irregularidades y un expediente que no terminó de conocerse judicialmente porque hubo, se supone, un pacto de impunidad. Bueno, señores, es aconsejable que den me gusta y se suscriban al canal. Yo soy Danilo Cruz Pichardo y pasen buenas tardes.